Seguimos profundizando y con bastante emoción y agradeciéndole a Dios la constancia necesaria para poder hacerlo. Seguimos profundizando en la Biblia, en la palabra de Dios, viéndola en lo particular, que es parte del propósito de esta serie, como un todo integrado, no como un antes y un después en la forma de revelarse Dios al mundo, sino como un Dios que acompaña a una humanidad que fue aprendiendo, descubriendo, redescubriéndose hasta alcanzar en Cristo la plenitud del mensaje revelado. Y en esta oportunidad, nuestro recorrido bíblico pasa por la vida de Samuel, el profeta. Y a su vez, vamos a pasar otro recorrido muy importante por el propio testimonio de nuestro Salvador, Señor y Rey, porque así lo reconocemos, Cristo Jesús. El tema del reinado y del poder es algo que ha acompañado a los hombres desde que tienen organización social, desde que como sociedad pues hemos tenido la necesidad a través de las leyes, de las normas y de la propia educación y civismo, pues tener entes o servidores públicos. Hoy los entendemos desde el enfoque democrático, pero en otros contextos hablábamos de faraones, emperadores, reyes, monarcas o inclusive hasta dictadores, que lo que han buscado en esencia, unos muy tiranos, otros más dados al servicio, pero han buscado mantener sociedades en un lenguaje soberano y también en un lenguaje social llevadero. Por eso, estos tres poderes que conforman hoy la democracia, que por supuesto no son perfectos porque siguen siendo llevados por hombres que muchas veces están guiados por la avaricia, por la corrupción o por la falta de equidad, pero el concepto de los tres poderes en la democracia es muy bonito. A veces podríamos decir utópico, pero es muy bonito. El hecho de que exista un poder legislativo que controle a un poder ejecutivo y que a su vez haya un poder judicial que controle todo lo que tenga que ver de manera independiente las leyes. Ahora, toda esta migración hacia el poder y la entrega del poder a otras personas, que a veces parece increíble que alguien que uno le da su voto, o no se lo da, pero que el pueblo mayoritariamente vota para que sea un servidor público por excelencia, termina siendo una persona que se apropie, se adueñe de un país, de una nación, inclusive si es un alcalde, un gobernador de una ciudad, de un municipio, y inclusive puede hasta atentar contra ti mismo, desde el punto de vista de que, por ejemplo, cuando hay países que se critica la disidencia, se persigue al pensamiento distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy vamos a conocer como les decía, dos historias. Para el pueblo de Israel es un punto de inflexión muy importante, porque el pueblo de Israel antes de esta historia lo que tenía era jueces, que eran personas que se encargaban de discernir problemas sociales, problemas de ley, problemas de poder, mas sin embargo no asumían una suerte de liderazgo desde el punto de vista de rendir culto o de decir, bueno, a él tenemos que seguir, sino que eran desde Moisés, que lideró la liberación del pueblo de Israel, una misión concreta. Después los jueces, insisto, que tenían esta misión de equilibrar la sociedad, tomar decisiones, recuperar el pueblo cuando estaba extraviado, pero se tenía claro que el Señor era Dios. Y ahí quiero llegar. Se tenía muy claro que el Señor, el Dios de dioses, pues era Yahvé, en este caso para el pueblo hebreo. Por eso esta lectura de hoy que vamos a ver del libro de Samuel, del primer libro de Samuel, es muy elocuente, se explica bastante porque sobre todo quiero que nos detengamos en su momento en la respuesta que Dios le da a Samuel. El pueblo de Israel le pide a Samuel, siendo el juez, no rey, le pide a Samuel un rey.
O sea, las otras naciones tienen rey, nosotros también queremos un rey. Samuel no se los quería dar, estaba en contra de esta decisión. Pero vamos a detenernos en la respuesta que da Dios, porque eso tiene mucho que ver con quienes gobiernan nuestras vidas hoy. Y esto tiene mucho que ver también con el primer mandamiento de la ley: amarás a Dios sobre todas las cosas. Vamos a profundizar en esto y que el Espíritu Santo nos guíe. Dice así: el pueblo pide un rey, Samuel denuncia la dictadura. Fíjense ustedes el título que tiene: el pueblo pide un rey y Samuel advierte, ese sería el sinónimo de denuncia, advierte sobre la posibilidad de una dictadura. Cuando Samuel llegó anciano, dejó a sus hijos como jueces de Israel. El mayor de sus hijos se llamaba Joel y el otro se llamaba Abías, y juzgaban en Berseba. Pero no fueron igual que su padre. Buscaban dinero, aceptaban regalos y violaban la justicia. Se reunieron pues los jefes de Israel y fueron a Ramá, donde estaba Samuel, y le dijeron: tú ya estás viejo y tus hijos no siguen tus ejemplos. Pues bien, danos un rey para que nos gobierne como hacen los reyes en todos los países. Fíjense ustedes también la consecuencia que tiene el por qué pidieron un rey. Cuando, por ejemplo, vamos a verlo en un ejercicio democrático. Cuando los partidos de derecha gobiernan muy mal, inmediatamente la oportunidad es para los partidos de izquierda. Cuando los de izquierda gobiernan muy mal y en algún momento entregan el poder, vuelven los de derecha. Cuando las democracias son demasiado malas, demasiado empobrecedoras, la gente hasta clama por dictadores. Eso pasó en mi país, Venezuela. Cuando en la época de los 90, sobre todo, había generaciones que añoraban la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Llegó un militar, toma el poder y trae otras consecuencias. Y si el dictador es muy malo, la gente clama por dictadura. Entonces, generalmente, estas invocaciones, estos cambios tan desesperados, tienen también consecuencias cuando los que han tenido la oportunidad de gobernar lo hacen efectivamente muy mal. Pero fíjense que la comparación que hacen ellos es con los otros países. Por eso yo decía: oye, pero si en otros países les va bien con sus reyes y nosotros también queremos un rey, pues queremos tener nuestro propio rey. Samuel no le gustó nada que le hubieran dicho: danos un rey para que nos gobierne, e invocó a Yahvé. Y Yahvé le dijo a Samuel, vamos a detenernos en esta frase: dale a tu pueblo lo que te pide, pues no te rechazan a ti, sino que es a mí a quien han rechazado, para que no reine sobre ellos. Te tratan a ti como me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, pues sabes cómo me abandonaron para ir tras otros dioses. Escucha sin embargo su petición y les dirás cuáles son los derechos del rey que los va a gobernar. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. A mí me parece que la palabra de Dios, por supuesto, tan potente, es muy elocuente, ¿no? O sea, no es a ti, Samuel, a quien rechazan. De hecho, lo que están viendo, que lamentablemente por tu vejez ya tú no los puedes guiar, pero ellos quieren que los gobierne otro rey. O sea, no es a ti a quien están rechazándome a mí, porque además no confían en mis designios. Fíjense que en los tiempos de los jueces salían cual brote de tierra, ¿no? O sea, Dios los mandaba generacionalmente, y ellos eran las personas que lideraban de manera natural, casi que divina, a estos pueblos, a estas sociedades en sus momentos. Pero ahora la situación es distinta. Ahora ellos claman a un rey y Dios automáticamente lo que interpreta es: ojo, me están rechazando a mí, ya no quieren que yo los gobierne. Y eso es lo que está pasando en el mundo de hoy. Eso efectivamente es lo que hoy se traduce. Decimos creer en Dios, pero cuando vemos tantas leyes y tantas leyes que van en contra de la moral, inclusive tanta apatía de fe, tanta turbulencia en la iglesia, tantos escándalos, tantas vocaciones religiosas que a veces se desvían hacia otros lados, que no tienen mucho que ver con la misión principal, o movimientos o grupos juveniles que también se centran más a veces en el poder que en el propio hecho de la misión de evangelizar. A veces el protagonismo nos arropa. Todo eso tiene que ver con rechazar a Dios, y eso Dios lo detecta en esta expresión del pueblo: danos un rey. No voy a detenerme en lo que continúa con la historia, porque eso posiblemente lo iremos avanzando más adelante. Aquí van a aparecer figuras como Saúl, David,
Absalón, si no me recuerdo, fue el que le dio, el hijo de David que le dio el golpe y después entonces casi que persiguió a su padre para que lo mataran. Después David vuelve, después viene Salomón y hay una historia de reyes a partir de Samuel muy importante. De hecho está el libro de los reyes que también habla hasta momentos del destierro. Pero a mí me impacta, no sé si a ustedes igual, es ese hecho cuando Dios reconoce que ya no quieren que yo los gobierne. Eh, Hay pancartas que lo dicen hoy por hoy. La iglesia, como que los curas a sus iglesias, la sociedad es nuestra. No se metan los religiosos no metan sus rosarios en los temas políticos. O sea, por decir cosas que se pueden decir, esto cosas mucho más escabrosas, mucho más terribles en términos de lo que tiene que ver con el ejercicio del poder y el ejercicio del gobierno. Ahora bien, una vez que nosotros tenemos eso bien claro y vemos un poquito el primer mensaje o el primer significado que nos deja el libro de Samuel, que es para analizar, o sea, quién gobierna nuestras vidas, quiénes hoy determinan nuestras vidas, vamos a ir al libro de San Juan, vamos a hacer el enlace con el libro de San Juan, porque en el libro de San Juan vamos a ver una expresión de pueblo parecida, pero con raíz distinta. Y es la gente que busca colocar a alguien en el poder por lo que ese alguien puede hacer por mí. Y eso es uno de los grandes talones de Aquiles de la democracia. Llegan grupos al poder, como decía una vez una persona, la diferencia de la dictadura a la democracia es que en la dictadura roba uno, dos o tres y en la democracia roban muchos. Entonces llegan grupos al poder, se les puede llamar partidos, y hay una distribución de las riquezas centradas en elementos de corrupción, en elementos de oportunismo, lo que puedo sacar de ti, lo que puedo explotar de ti. Y si Venezuela fuese un país y fuese una mujer, fuese la más maltratada, y perdónenme la expresión, la más ultrajada desde el punto de vista de recursos, de la bondad que tiene esta tierra y cómo verdaderamente por décadas y décadas, aunque sí hubo momentos de crecimiento, la consecuencia final es que es un país muy pobre desde el punto de vista social, muy pobre, muy abandonado. Jesús se consigue pues con una situación que tiene que ver con la multiplicación de los panes. Esta lectura del Evangelio de San Juan ya la hemos tocado en otros momentos, es muy rica, tiene muchos contextos a atacar. Hoy vamos a hablar del tema del reinado. Dice así, después Jesús pasó a la otra orilla del lago de Galilea, cerca del Tiberíades. Le seguía un enorme gentío a causa de las señales milagrosas que le veían hacer a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con los discípulos. Se acercaba la Pascua, la fiesta de los judíos. Jesús levantó los ojos al ver el número de gente que era importante. Dijo a Felipe, ¿dónde iremos a comprar pan para que esta gente coma? Se preguntaba para ponerlo a prueba, pues él sabía bien lo que iba a hacer. Felipe le respondió, 200 monedas de plata no alcanzan para dar a cada uno un pedazo. Otro discípulo, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 peces. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Jesús les dijo, hagan que se sienta la gente. Había mucho pasto en aquel lugar y se sentaron los hombres en número de 5,000. Jesús entonces tomó los panes, dio gracias y los partió entre ellos y lo mismo hizo con los pescados y todos recibieron cuanto quisieron. Cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que han sobrado para que no se pierda nada. Los recogieron y llenaron 12 canastos con los pedazos que no se habían comido. Eran las sobras de los 5 panes de cebada. Esta es la parte, yo sé que es un poco extenso el texto anterior, pero esta es la parte que me quiero detener. Al ver la señal que Jesús había hecho, los hombres decían, este es sin duda un profeta, el profeta que había de venir al mundo. Jesús se dio cuenta de que iban a tomarlo por la fuerza para proclamarlo rey. Y nuevamente huyó al monte él solo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Si Jesús lo proclamamos rey, es más, si Pilato cuando le preguntó en el pretorio, ¿eres tú rey? Y él dijo, para eso he venido al mundo, pero mi reinado no es de este mundo. ¿Por qué Cristo no aceptó este reinado?
precisamente porque el reinado que la gente quería de Cristo no es el reinado de Dios. Y eso es algo que nosotros los cristianos tenemos que hacer un ejercicio de aprendizaje. El Dios, el Rey, que es Cristo, que representa a Cristo, que representa la divinidad, que representa el mundo espiritual, es un mundo, como lo acabo de decir, 100% espiritual. No tiene que ver absolutamente nada, pero nada con acumulaciones, con riquezas, con recursos, con minerales, con carros, con dinero, con dólares, con lo que usted quiera llamar. Con salud, ni siquiera, ni con protección, ni con guardaespaldas. No tiene nada que ver con eso. El reinado de Cristo es un reinado en tu vida, y eso es tan importante hacerle conciencia, que un ser humano que se deja gobernar por Dios y que Dios es lo único que representa para él una riqueza. Mire, lo pueden torturar, le pueden quitar todo, puede quedar en la calle, puede quedar abatido, solo, desnutrido, como se pueden plantear el escenario más terrible. Pero si Dios está dentro de él, eso nadie se lo puede quitar. Y esa es de las grandes frustraciones que tiene el demonio. Por eso es que el demonio lo que puede hacer en nosotros es tentar. Y por eso en el libro de Job, cuando veamos su historia, vemos un hombre que perdió todo, pero no perdió su fe en Dios. Entonces, todo lo que nosotros nos rodea desde el punto de vista material, si hoy tenemos salud, si mañana no, si hoy tenemos donde vivir, si mañana tenemos una situación complicada de vivienda, si hoy tenemos que comer, mañana de repente no tenemos tanto o no tenemos para comer. Esas son situaciones de vida puntual que forman parte del proceso de nuestra vida, que tiene momentos de alegría, momentos de tristeza, pero la estabilidad que ofrece Dios a quien se deja reinar por Él es indiscutiblemente la meta final de todo creyente. Por eso a mí me llama la atención los circos que se han hecho desde siempre en la democracia, con todos los candidatos que ha habido, Adeco, Copellano, el Convergencia, el MAS, MBR, lo que hoy se llama chavismo y oposición. Los circos que hay en esas personas que hacen gritos al candidato, y ese es nuestro candidato. Como yo lo he hecho por equipos de fútbol, de béisbol. Lo he hecho por cuando la Vinotinto juega una eliminatoria. Y sí me pego yo gritos cuando metemos un gol, porque son eventos deportivos que me generan emoción, porque es mi país, además el que está representado. Pero cuando existen esos gestos hacia un candidato, ahí es donde vemos la expresión de que Dios dice a Samuel, es que ellos no quieren que yo los gobierne. O sea, esa persona, yo no me imagino, yo no, por ejemplo, yo voy a un hospital y tengo un médico que es un verdadero servidor público, o voy a un colegio que tengo un docente que es un verdadero servidor público, es más, casi que ad honoris por los salarios que a veces, lamentablemente en países como estos son subestimados al extremo. Y yo no veo que la gente haga campaña porque el médico tenemos un nuevo médico en el hospital, porque se graduó un nuevo médico, porque se graduó un nuevo docente, que son servidores que a ti y a mí nos llegan a la mano todos los días. Cuando si existieran funcionarios mayoritariamente decentes, policías, militares, que uno se alegre por eso. Pero estas suertes publicitarias, que también ocurren en los países desarrollados, vean las recientes campañas que hubo, a pesar del todo el tema de la pandemia, entre Trump y Biden, y entonces vienen todos estos discursos en los diferentes estados y la gente con las pancartas y aupando el candidato. O sea, es un juego vicioso que caemos todos, que estamos todos sumergidos, y al final tenemos un Dios que está allí observando, queriendo reinar en tu vida. Yo que por supuesto, votar es un derecho y hay que ejercerlo cuando el candidato me representa, eso también siempre lo dejo claro, porque parte del juego democrático, si yo tengo, y lo digo en estos términos, si yo tengo un candidato comunista y tengo un candidato proabortista, yo tengo todo el derecho, si esas son las dos únicas opciones, a no votar. Y eso es parte de la democracia. A mí no me pueden obligar a votar por ninguna de las dos personas que me representan. Pero si hay alguien que me represente, yo voy con el mayor civismo, con la mayor serenidad, voto y velo y espero que esa persona que se está aspirando al cargo lo haga bien por mi país. Y ya, ahí quedó todo. Sin fanatismo, sin derroches de dinero, sin campañas excesivas. Pero eso sí, quien gobierna mi vida, quien gobierna mis decisiones, es Dios. Y eso sí no me lo quita nadie, eso sí no me lo trunca nadie, eso sí no me lo desvía nadie.
Ese nivel de desarrollo espiritual es lo que Cristo se nota en Cristo. Cristo es un servidor. Lo puede ver inclusive como un servidor público. Cristo ayudaba, hacía empatía con la necesidad de las personas. Pero Cristo no andaba buscando que le adoraran desde el punto de vista de hombre, como rey. Y tú eres ahora el que va a liderar en la salida del Imperio Romano. Y tú eres ahora el que va a expulsar a todos los paganos. Y tú eres ahora el que va a agarrar a los samaritanos y los va a quemar vivos. Y tú eres ahora el que va a devolvernos la gloria que teníamos con el rey David. Eso no es lo que vino a pregonar Cristo. Eso fue lo que le hizo ruido a Judas Iscariote, porque ellos eran del grupo de los celotes, que era una secta en cierta forma que hacía como lo llamaríamos como ejercicios terroristas en contra de los romanos. Pero Cristo no vino a hacer eso. Cristo vino a traer un mensaje donde, si lo sabemos entender, y si tú te dejas conquistar por Cristo, y si yo me dejo conquistar por el mensaje de Jesucristo, eso nadie te lo va a quitar. Y vas a ser gobernado por sus decisiones. Él te va a inspirar decisiones sabias, te va a dar sabiduría para educar a tus hijos, te va a dar sabiduría para llevar tu matrimonio, para solucionar conflictos, para llevar tu economía, para educar en temas morales, para ser una persona que ayude al prójimo, para ser un buen vecino, para ser un buen profesional. Y lo demás vendrá por añadidura. Por eso él lo decía: busquen el reino de Dios y su justicia, y lo demás le vendrá por añadidura. Las aves no trabajan y nunca dejan de tener que comer, inclusive nunca les falta una rama donde pasar una noche y dormir. Si Dios hace eso con los animales, cuánto más con nosotros, que somos sus hijos por el Espíritu Santo en el bautismo. Entonces, esa yo creo que es el norte de todo lo que tiene que ver con este proceso de gobernabilidad. Oye, el que aspira a un cargo público es para ser un servidor público. Yo no sé qué tanto cuesta, quizás tendría que estar en esos zapatos para entenderlo. ¿Qué tanto cuesta que un alcalde, un gobernador o un presidente hagan que su país brille desde el punto de vista de salud, de educación, de vialidad, de turismo, de seguridad social, de servicios como electricidad, agua? ¿Qué tanto puede costar eso? O sea, ¿qué tan incompetente o tan malo puede ser un ser humano para hacer que esas cosas no funcionen? ¿Qué tanta maldad puede haber en ti o en mí? Y además hacerle barrera al narcotráfico, hacerle barrera a la corrupción, a las bandas armadas. Y ya, claro, en Venezuela eso ha crecido una barbaridad, pero con un país se recomponga, yo no creo que eso sea tan difícil. Es un tema de voluntad, es un tema de querer hacer las cosas bien. Y eso sí nos dice Jesucristo. Samuel se los advirtió. O sea, y de hecho sus advertencias no fueron en vano, porque parte de la destrucción del pueblo de Israel y los destierros que tuvieron y la pérdida de identidad años y años, siglos después de David, fue precisamente por malos reinados grotescos, reinados que lo que hicieron fue maltratar al pueblo, que se hicieron sordos, que se deleitaron con su poder. Ellos perdieron una identidad cuando le entregaron lo que era de Dios a hombres o mujeres, en este caso fueron hombres, pero también puede pasar con mujeres, que asumían un poder para servirse de ese poder. Esa reflexión uno la deja en el aire, uno a veces no sabe ni a quién le predica. Ojalá uno diga, bueno, le estoy predicando a un futuro presidente, un futuro alcalde, un futuro servidor público, pero más que eso, más allá de eso, es predicarnos a nosotros mismos, decir: hoy, Señor, hoy, a partir de hoy, quiero que cada día gobiernes mi vida, mi corazón. Da un golpe de estado dentro de mí, eso sí, y saca todos esos tiranos que tengo yo ahí gobernando mi vida, mis decisiones, porque tú eres mi Señor y mi Dios. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.